Exacto. Bueno, empezamos la grabación y muchas gracias a quienes se conectaron, quienes siguen viniendo o escuchando también la grabación de YouTube. Dios les bendiga. Y tenemos hoy día un nuevo estudio. Así que gracias por estar acá. Recordar siempre que la idea de acá es aprender, siempre con respeto, con tolerancia también, si es que hay alguna diferencia de opinión. Eh, Apocalipsis es un libro difícil, pero como dice el apóstol Pedro, examínenlo todo y retengan lo bueno. Si es que hay algo que tal vez es diferente. Importante es escuchar y de ahí quizá más adelante haya tiempo para profundizar en otras cosas también. Bueno, voy a... Hola Ronnie, ¿cómo estáis? Buena biblioteca. Estás muteado. Ahora sí. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. No, es fondo pegado. Sí, buena biblioteca. Yo igual tengo un fondo aquí con fotos mías atrás. Fotos mías y de la tierra del matrimonio. Bueno, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Terminamos de ver los sellos que quedaban desde el quinto sello al séptimo sello. Vemos cómo el quinto sello hablaba de los mártires. Después el sexto sello. Siguen llegando personas. Vimos después el sexto sello, que habla sobre este juicio que remece al mundo entero, al cosmos, al final de los tiempos, y cómo en este juicio se manifiesta la ira del Cordero. Es el día de la ira del Cordero, y se manifiesta visiblemente desde el cielo. Estos sellos son una descripción muy general de cosas que iban a ocurrir, o que van a ocurrir en el futuro, y otras que ocurrieron como vimos desde el primer sello hasta el séptimo sello. Es un repaso o recorrido muy general y después profundiza, después detalla. Apocalipsis va así todo el rato. Dice algo del futuro, después vuelve atrás y detalla. Y así. No todo va en un orden exactamente lineal, sino que a veces vuelve, como pasa en las películas también, cuando hay un flashback, vuelve hacia atrás, profundiza, recuerda, después avanza. Y el séptimo sello, bueno, había un interludio aquí entre medio que mostraba lo que pasa con los justos entre estos sellos. Por un lado, el sexto sello muestra el juicio hacia los injustos o los que no son pueblo de Dios. Y después muestra en este paréntesis qué pasa con los justos, los que sí están en la presencia de Dios. Y finalmente el séptimo sello muestra un silencio reverente, el silencio de cuando Dios se sienta en su trono y toda la tierra calla delante de él. Y finalmente el Cordero los pastoreará por siempre. Eso es un resumen de la semana pasada. Y para el estudio de hoy, seguimos avanzando ahora con las 7 trompetas, desde Apocalipsis capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y, entonces aquí, ideal, si es que leyeron estos pasajes, capítulos, aquí, bueno, continúa con otro séptuplo, que son las 7 trompetas. Y esto nos da más información, más detalle de este drama final, del juicio final sobre el mundo. Nacho. Y agrega más detalle, es una progresión que ocurre al final de los tiempos. Igual que el sexto sello, el séptimo sello son cosas que hablan del final, estas trompetas también hablan del final, pero agregan más detalles. Vuelve un poquito atrás en el tiempo para detallar. Edwin parece que había hablado. ¿Tú me podrías explicar, por lo que yo entiendo, que los primeros sellos
el causante de, digamos, de las destrucciones, enfermedades, virus, etcétera, todo lo que nombra ahí, es Dios o Satanás. Porque yo entiendo que después viene el juicio y hay, como indicaste tú, hay un interludio ahí entre el sexto sello, séptimo, y después empiezan como las trompetas, y ahí se anuncia y se dice, como que empieza la ira del Cordero. Entonces, no sé, yo por lo que he leído algo, dice como que los sellos son como un juicio contra la humanidad, ponerlo a prueba, pero es del maligno. Y después en el sexto sello, séptimo, bueno, y después con la trompeta que se anuncia, dice, viene la ira del Cordero. Y se dice claramente, pero en los sellos no se dice que ahí está la ira del Cordero. No sé si eso me lo puede aclarar, ¿hay alguna idea distinta ahí con respecto a eso? Lo que entendí yo es que los 7 sellos, donde habla de los caballos, los jinetes, que representan ahí muerte, guerra, enfermedades, después todo lo que sigue, son sellos que el mismo Cordero va desatando, va abriendo, en este rollo que él toma, ¿cierto? El único digno de tomar este rollo con 7 sellos, y él los va abriendo. Y a medida que los va abriendo, van pasando estas cosas, ¿cierto? Entonces, todo ocurre bajo la soberanía divina. No es posible pensar que algo se le escape a la soberanía divina, sino que ocurre bajo él. Ahora, los agentes que él puede usar para eso pueden ser diversos, agentes humanos, agentes espirituales. Y aquí en las trompetas vamos a ver cómo él mismo usa agentes demoníacos a quienes les concede permiso temporal para hacer ciertas cosas que tienen que ver con su juicio. Entonces, las trompetas lo que hacen es detallar un poquito más cosas que ocurren en este juicio divino contra la humanidad, que en los 7 sellos lo explica de forma muy general, es un panorama general que abarca extensiones de tiempo muy grandes. Aquí las 7 trompetas detallan más qué es lo que pasa en ese juicio, que cómo ocurren más detalladamente desastres naturales por un lado, y por otro lado fuerzas espirituales que están ahí cumpliendo propósitos divinos. Yo, Eso. yo lo entiendo de que la soberanía de Dios, y de hecho está en estos momentos, y él permite que el presidente Kass haya asumido, que trae, y todo lo que uno sabe, ¿no es cierto?, es porque Dios lo ha permitido. Bueno, Me refiero a la gente, a gente que ejecuta estas calamidades en la humanidad, del primer sello al quinto, sexto sello, no corresponde a la ira de Dios, o sea, me refiero al juicio de Dios, sino que corresponde a una prueba que agentes malignos lo ejecutan y lo hacen con enfermedades, porque después las trompetas, por lo que yo leí, vienen y juicios de que son sobrenaturales, la luz, y hay una serie de cosas de que no se le atribuye a algo que no sea milagroso, ¿me entiendes? Entonces ahí me confundo. sí, claro, como tú dices, tiene que ver con cosas sobrenaturales más adelante. Mira, veamos las trompetas porque esto nos da un poco más de claridad, nos va diciendo cómo actúa Dios de esta manera. Entonces, si vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, las primeras 4 trompetas afectan al mundo natural. Después las que vienen, las otras 2, hablan de algo espiritual que daña a las personas. Entonces estas trompetas van subiendo de intensidad, con una intención. Porque las trompetas en toda la Biblia se usan para anunciar juicio y para llamar al arrepentimiento. Entonces ese es el propósito que tiene Dios al usar estos medios, al usar los desastres naturales y todo lo que pasa después con el mundo espiritual, lo usa
como una manera para llamar al arrepentimiento. Es parecido a las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Cada plaga muestra el poder de Dios, pero también es un llamado al arrepentimiento y va subiendo de intensidad. Aquí algunas trompetas tienen alguna relación también con alguna de las plagas de Egipto. ¿Sí? Voy a pedir que todos se silencien el micrófono, por favor, para no tener alguna interferencia, que a veces se escucha como ruido, como viento. Ahí sí, muchas gracias. Entonces este capítulo parte diciendo que hay 7 ángeles que reciben trompetas, y de esta manera introducen un juicio. Entonces primero aparece después aparece otro ángel, dice ahí, frente al altar con un incensario de oro y con incienso para agregarlo a las oraciones de los santos. ¿Sí? Esto se hace para, de cierta manera, perfeccionar estas oraciones. Son oraciones incensadas, ¿sí? Porque las oraciones nuestras son imperfectas, pero son perfeccionadas. El incienso se usa como símbolo acá de esa perfección para que llegue como un perfume agradable ante la presencia de Dios. Cristo también intercede continuamente por nosotros, dice por ahí. ¿Sí? Y este detalle está acá porque nos muestra la importancia de la oración, nos muestra el poder que tiene la oración y cómo Dios considera las oraciones dentro de su plan también. Su plan se entremezcla con nuestras oraciones. No es que las oraciones cambien el plan divino, pero es como una especie de drama interactivo, donde nosotros mismos también formamos parte de eso, por medio de estas oraciones. Santiago capítulo 5 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí lo vemos en acción. Vemos cómo estas oraciones tienen un efecto en la historia del mundo. Después de que el ángel presenta estas oraciones, perfumadas, incensadas, toma el incensario, lo llena de brasas y lo tira a la tierra. Y ahí dice que salen truenos, sale ruido, salen relámpagos, sale un terremoto. Y aquí vemos la respuesta a las oraciones también. Hay una causa y un efecto. ¿Sí? Los mártires estaban pidiendo justicia. Los veíamos la semana pasada. Lo veíamos ahí en el 5.º sello. Los mártires piden justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar acá esperando para que tú juzgues? Y esas oraciones, junto con todas las otras oraciones, tienen un efecto. Llegan a la presencia de Dios. Y hay un efecto. Dios responde también, trayendo justicia a su tiempo, de acuerdo a sus planes. Entonces aquí vemos que Dios oye y responde de esta manera. Y aquí comienzan las trompetas. La primera trompeta, ahí Apocalipsis 8, 6 y 7, como una respuesta a las oraciones. Como vemos el poder que tienen las oraciones dentro del plan divino y dentro de la historia de la humanidad también. Vemos que ahí, al entrar esta primera trompeta, cae granizo, fuego con sangre, 1/3 de la tierra y de los árboles se quemaron, y la hierba también. Y esto es semejante a la 7ª plaga de Egipto, se parece mucho. También hubo trueno, también hubo fuego, también hubo granizo, principalmente granizo. Esa es la plaga. Hay una similitud ahí, se parece un poco. Pero esta plaga no destruye todo, ¿sí? Destruye una parte, como dice ahí. Esto que cae sobre el mundo. Porque eso usa como advertencia. Como decía, las trompetas anuncian juicio, pero también son una advertencia para llamar al arrepentimiento. Después la segunda trompeta dice que cae como una montaña en llamas, cae al mar. Y que 1/3 del mar se vuelve en sangre, 1/3 de los seres vivos del mar murieron, y 1/3 de los barcos fueron destruidos también. ¿Sí? Hay una idea parecida que encontramos en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Babilonia, por medio del profeta Jeremías, le dice: he aquí yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde las peñas y te reduciré a monte quemado. Hay una pequeña similitud ahí, como
esto que dice en el Antiguo Testamento Dios a Babilonia, aquí en el Nuevo Testamento lo aplica de cierta manera al mundo, que es la nueva Babilonia. ¿Sí? Hay una semejanza, una forma de hablar o de escribir el juicio contra este mundo. Y esto de que el mar se vuelva en sangre también nos recuerda a una de las plagas de Egipto, la primera plaga, cuando el Nilo y toda agua, todo manantial, se vuelve sangre. Pero aquí nuevamente no destruye todo, porque esto, de nuevo, es una advertencia, es un llamado al arrepentimiento. Todavía está llamando al mundo al arrepentimiento por medio de esta tragedia. Después la tercera trompeta, versículos 10 y 11, habla de una gran estrella que cae sobre un tercio de ríos y manantiales. Esta estrella se llama ajenjo, dice ahí, y un tercio de las aguas se convierten en ajenjo, o sea, amargas, y muchos mueren. El ajenjo simboliza amargura, porque es una planta muy amarga que representa juicio también. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, capítulo 9, dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo, y le daré de beber agua envenenada. Entonces, nuevamente toma una idea del Antiguo Testamento, el ajenjo como veneno, como amargura, que va a traer en el Antiguo Testamento, al menos aquí, a su pueblo Israel, que lo había abandonado, pero acá lo usa para el juicio al mundo, amargura. No sabemos acá hasta qué punto esto pueda ser simbólico o pueda ser literal, pero es bueno tomar en cuenta esto que se ve en el Antiguo Testamento también, porque nos podría indicar algo. El punto es que acá dice que no contamina todo. Nuevamente, esto es una advertencia. No contamina todo. Porque esta tercera trompeta también es un llamado al arrepentimiento. Está avisando el juicio de Dios. Y después la cuarta trompeta, que también tiene que ver con otro desastre natural, dice que fue herido un tercio del sol, de la luna y de las estrellas también, para que un tercio se oscurezca y para que no resplandezcan ni de día ni de noche. ¿Les recuerda alguna plaga esto de Egipto? Sí. La novena plaga, que tenía que ver con tinieblas en Egipto. Y esto siempre en la Biblia es señal de juicio, las tinieblas, la oscuridad. Es señal de juicio, pero para llevar al arrepentimiento nuevamente. Esta plaga de Egipto también tenía ese propósito. Y esto es una advertencia también, porque de otra manera también esto representa que quienes no se arrepienten van a quedar en oscuridad para siempre. Entonces, esto que ocurrió en Egipto, esta plaga de la oscuridad, que ocurrió literalmente, al mismo tiempo representa la oscuridad en la que estaban ellos, la oscuridad espiritual. Y aquí hay un águila que dice 3 ay por los habitantes de la tierra, por las trompetas que faltan, porque está advirtiendo que los juicios que vienen van a ser más duros, porque los juicios que vienen ahora, las trompetas siguientes, son poderes demoníacos que atacan a las personas espiritualmente. Entonces, hasta acá son desastres naturales lo que describe en estas trompetas. Cada desastre, cada trompeta es una advertencia y un llamado al arrepentimiento en los últimos tiempos. Hasta acá, comentarios, dudas. Ignacio. ¿Sí? Edwin. Pues después Ángel había levantado la mano también. Ya Ángela, primero fui yo. Bueno, Ángel entonces. Estás muteada, Ángel. Tienes que apretar el micrófono y ahí te vamos a escuchar. Por ahí un símbolo de un micrófono en la pantalla. Todavía estás muteada. Ahí sí, ahí sí. Mira, así como, ya, súper básico a lo mejor, seguro, pero
ahora está hablando de tercios, como eso también se va repitiendo. 3 partes de la tierra, Sí, el tercer ángel, bueno, hay ángeles después. sí. Es como súper poquito, pero y eso que ese número 3, Mm. ¿qué nos hace pensar? Buena pregunta. Sí, pues se repite mucho. Todo el rato dice un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Sí. Sí, es una medida típica que se usa en el mundo greco-romano, un tercio, para referirse a algo que no es total, sino que es una parte. Entonces, lo que está transmitiendo acá es que no va a destruir todo. Por ejemplo, en cuanto a la oscuridad, no se va a oscurecer todo, sino una parte. Por eso un tercio. En cuanto a la contaminación del agua, por ejemplo, también un tercio. No todo el agua, un tercio. Es una forma de decir una parte. Eso es. Edwin, ¿qué iba a decir? Una consulta, ¿dónde indica ahí en lo que leímos de que Dios ejecuta estos juicios e indica de que es como para arrepentimiento? Porque, por ejemplo, en el caso de Faraón, ni Faraón ni nadie después se arrepintió. O sea, Ah, fueron destruidos. Entonces, como yo sí, es que no lo vi. ¿Dónde dice de que llama, que Dios emite estos juicios que es para arrepentimiento? Si la gente finalmente no se arrepiente, pues, es como... sí, eso lo vemos más adelante en las siguientes trompetas. Hay una específicamente, la sexta trompeta. Dice que finalmente no se arrepintieron las personas. Entonces, por eso tenemos acá un águila que dice 3 ay, por los habitantes de la tierra, por las trompetas que vienen, por los juicios que vienen. Porque tienen la oportunidad todavía de arrepentirse, aunque no lo hagan, pero eso te muestra la misericordia divina. Te muestra de que aún así todavía tienen tiempo, pero igual eligieron no hacerlo. Por lo tanto, eso también indica que ellos no tienen excusa, y como dice la epístola a los Romanos capítulo 2, finalmente, en el juicio final no van a tener cómo defenderse, o sea, porque tenían todo para haberse arrepentido. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dice que tenían a la creación completa, que habla del poder de Dios y de la gloria de Dios, pero aún así eligieron rechazar al creador y adorar a la creación. Claro, eso, y justamente es que la intención es de Dios, es como respaldarse y decir, oye, yo les di la oportunidad y no lo hicieron, en el fondo. ¿Verdad? Claro, por una parte, y por otro lado, aquí habla de trompetas, y las trompetas en todo el Antiguo Testamento están relacionadas con un juicio y al mismo tiempo con un llamado a arrepentirse. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también. Okay. Sí. Sigamos con las otras trompetas, desde la quinta en adelante. Eso es el siguiente capítulo, para que pasemos ahora al capítulo 9. Entonces, esta parte, las primeras 4 trompetas, tienen que ver con desastres naturales. Eso ya lo había hablado. Y ahora las otras trompetas, la quinta y la sexta, tienen que ver con fuerzas demoníacas. Describen a fuerzas demoníacas que atormentan espiritualmente y mentalmente a las personas. Entonces, la quinta trompeta, capítulo 9, versículo 1 al 6, habla de una estrella caída que se le dio llave del pozo del abismo. ¿Sí? Una estrella no puede tener llave y abrir algo, ¿cierto? Aquí vemos que tiene intelecto, tiene voluntad, así que está hablando de algo más, esto es un símbolo que se refiere a Satanás. Nótese que habla en pasado, habla de una estrella que había caído a la tierra,
¿sí? Está en tiempo pasado, la estrella ya estaba caída. Acá lo que ve Juan en la visión es una estrella que ya cayó, pero lo que ve es que recibe una llave, ¿cierto? Jesús dice en el Evangelio de Lucas capítulo 10, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, esta estrella ya había caído, pero lo que ve en esta visión es que recibe una llave del pozo del abismo. Este al que describe que cayó, que lo describe como una estrella, es el diablo, o como lo llama acá, Abadón, Apolión, que significa destructor. En otras partes también se le llama Belcebú, príncipe de los demonios. Pero acá vemos que se le dio una llave que Dios mismo tiene, pero se la concede temporalmente. Ahí vemos la soberanía divina, como había mencionado anteriormente. No es que esta estrella caída actúe por su propia cuenta, sino que actúa dentro de los parámetros que Dios mismo le da. Parecido como a la historia que leemos en Job, ¿cierto? Que Dios le permite tocar parte de la vida de Job, pero hasta cierto límite. Le dice, pero su vida no la tocarás. ¿Sí? Sus cosas o la situación que lo rodea, sí, pero con límites. Acá vemos lo mismo, vemos la soberanía divina también concediendo algo temporalmente, estas llaves. Y dice ahí Juan, que vio que abrió el pozo del abismo y que de ahí adentro salió humo y se oscureció todo. Este pozo del abismo, o el abismo, es una forma en la que se refiere a la cárcel de los espíritus, de los demonios. Es ahí donde Dios había enviado a ángeles caídos, al abismo, como describe en Lucas capítulo 8, versículo 31, como dice también segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o como dice la epístola de Judas, versículo 6. Habla ahí de una cárcel a donde fueron enviados demonios. Y esto es a la que se le llama el abismo. Entonces dice que esta estrella caída pudo abrir el abismo, de ahí salió humo y se oscureció todo. Este abismo es la morada de los espíritus malignos, que son desatadas, las tinieblas son desatadas en la tierra. Esto es lo que quiere decir con este humo que sale de ahí y que oscurece las cosas. Es las tinieblas que son desatadas en la tierra. Es un lenguaje figurado. Y dice aquí que del humo salen langostas. Sí, yo me acuerdo haber leído esto cuando era niño y quedé loco, imaginándome estas langostas y esta visión terrorífica, que tienen como un poder de escorpión, dice ahí, que se les dijo que no dañen la hierba. Extraño porque las langostas comen hierbas, son herbívoras. Dice que no dañen la hierba ni árbol, sino que solamente a los que no tienen el sello divino, a las personas que no son parte del pueblo de Dios, porque los que son del pueblo de Dios están sellados, como dice en otra parte. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de langostas comunes y corrientes, son langostas normales, porque no comen hierba, y las langostas viven de eso. Esto nos recuerda a una de las plagas de Egipto también. ¿Se acuerdan cuál? La octava plaga, que tenía que ver con langostas, que devoraron todo, arrasaron con todo. Y también esto nos recuerda a una profecía, nos recuerda al profeta Joel. En el capítulo 1 y 2 de su profecía, habla de cómo las langostas, a quienes las llama un verdadero ejército, se refiere a una plaga que Dios envió en ese momento a Israel, como un juicio de ese momento. Dios envió langostas, a las que Joel llama también como si fuera un ejército, que arrasa con todo, como un verdadero ejército. Acá lo que ve Juan es parecido, toma un poco estas ideas del Antiguo Testamento y ve algo que se parece a una especie de ejército espiritual, demoníaco, que sale de las tinieblas, del abismo. Salen de este humo infernal, pero que no devoran hierba, porque no son langostas en un sentido literal. No devoran hierba, sino que lo que hacen es atacar personas, como dice ahí. Atacan personas con aguijones. La langosta no tiene aguijones.
y atacan solamente a los no sellados. En el Antiguo Testamento vemos algo similar. En el profeta Ezequiel capítulo 9, Dios hace un juicio sobre Israel también. Y le dice al ángel que no dañe a los que están sellados. Solamente a los sellados. Perdón, a los no sellados. Que no dañe a los sellados. Porque son el verdadero pueblo de Dios. Mientras que los otros, sí, que ejecute el juicio. Bueno, es interesante acá cómo describe esta fuerza demoníaca. Porque en la Biblia siempre se menciona a escorpiones y serpientes como símbolos del mal. ¿Sí? Acá, en este caso, son seres demoníacos, no son langostas, insectos como nosotros los conocemos, sino que son seres demoníacos, que tienen una acción limitada. Esto nos muestra que tienen un límite, no pueden hacer lo que quieran, sino solamente lo que Dios les concede. ¿Por qué? Dice ahí que no pueden matar a las personas, sino solamente atormentarlos como picadura de escorpión, dice ahí, versículos 5 y 6. Se les concede no matar, sino que atormentar como picadura de escorpión. Ahí vemos el límite que Dios les pone. Y dice también, por un tiempo limitado, 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Bueno, 5 meses es el ciclo natural de la vida de una langosta. Esto representa que es un juicio temporal, un juicio breve. O sea, hasta en eso están limitados en cuanto a cuánto tiempo pueden actuar de esta manera. Y nos da a entender que duele como una picadura de escorpión, que dicen que es muy dolorosa, que dan ganas de morir, pero no mata. Que produce mucha angustia, produce desesperación, pero no mata. Esa es la manera en que grafica el daño espiritual que pueden hacer estos seres demoníacos. Y ahí describe el aspecto que tienen, desde el versículo 7 al 10. Semejantes a caballo. Esto representa el poder que tienen. Dice que tienen como coronas en la cabeza. Esto representa también su arrastre. Vienen a conquistar. Tienen un rostro humano. Esto representa la inteligencia que tienen. Dice que tienen como cabellos de mujer. Esto representa el encanto, un encanto que engaña. Tienen dientes como dientes de león. Esto representa ferocidad. En realidad seducen para destruir. Una vez que atrapan a su presa, la devoran como un león. Y que tienen una coraza de hierro que representa que están en una batalla. Esto es una verdadera batalla espiritual. Y que tienen ruidos de carro, como una batalla también. Y que tienen cola de escorpión. Ese es el veneno, ese es el dolor que inyectan. Lo que hacen es seducir, atrapar, para envenenar y destruir. Ahí vemos la acción demoníaca de estas fuerzas. Y describe ahí que su rey es Abadón o Apolión, que significa el destructor. Se refiere al diablo, a Satanás, que gobierna sobre todos los que no tienen el sello, o sea, quienes no son parte de su pueblo. Entonces, nuevamente acá tenemos una advertencia. Esta trompeta, esta quinta trompeta también es una advertencia y un juicio que busca llevar al arrepentimiento. Y después, la sexta trompeta se refiere a una guerra destructiva, o quizá a más de una guerra, motivada también por poderes infernales. Se ordena ahí a un ángel que libere a 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, versículo 13 y 14. Estos 4 ángeles son malignos. Cuando son liberados también se sueltan plagas, que describe ahí plagas de fuego, de humo, de azufre, para destrucción. El río Éufrates siempre se usó en el Antiguo Testamento como un límite hasta donde llega la tierra prometida. De cierta manera, representa la frontera entre el bien y el mal, entre el reino divino y el mundo. En la época en que Juan escribe esto, también el río Éufrates era una frontera del imperio en la parte oriental, y al otro lado había otro imperio, al que se le temía y se le consideraba un imperio maligno. Entonces aquí el río Éufrates representa un lugar fronterizo del bien y del mal.
En el Antiguo Testamento Dios usó este río también de manera simbólica. En Isaías capítulo 8 lo describe ahí, describe el río Éufrates para decir que iba a arrasar con Israel por medio de una invasión de Asiria, del imperio asirio, que iba a venir desde ahí. Iba a cruzar el río Éufrates y iba a traer una invasión que iba a arrasar como parte del juicio divino contra Israel. Entonces acá el río Éufrates representa eso, representa una fuerza maligna que trae guerra, que trae invasión y que trae destrucción. Dice ahí que va a perecer 1/3 del mundo. Y que describe ahí una caballería de 200 millones. Describe ahí como una guerra como se describe en su época, como caballería. Y dice que de esta caballería, de estos caballos, de su boca sale fuego, humo y azufre. Esto también es muy representativo de la guerra y de la destrucción. Recordemos que en la guerra en esa época las ciudades se quemaban. De ahí sale humo, fuego. También son representantes de algo demoníaco, el azufre, representa el infierno. ¿Sí? Y que su cabeza es como de un león, lo que representa también la ferocidad destructora. Y ahí dice en el versículo 20-21 que después de esta destrucción, quienes quedaron no se arrepintieron de su mal, ni de su idolatría. ¿Sí? Hasta acá van 6 trompetas de advertencia y de llamado al arrepentimiento, y aún así eligieron no arrepentirse, voluntariamente. A pesar de todo lo que vieron, a pesar de todo lo que ocurrió en la tierra, aún así persistieron en su dureza. Y aquí, después de esto, vemos un interludio. Acá, comentarios. Ronnie levantó la mano. Sí, mira, quería justamente tomar un poquito el versículo 20 que dice, y los hombres que no fueron muertos con las plagas que estabas comentando, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces hablamos de que todo lo que está sucediendo finalmente está aún, o nos están contando todo esto a un nivel espiritual. Sin embargo, la realidad física, si la queremos ver así, sigue siendo la misma que se ha presentado durante toda la Biblia, en donde las personas que no han sido selladas por el Señor siguen con sus prácticas idólatras, particularmente aquí cuando habla de adorar a las imágenes. Yo creo que no es un secreto para nadie cuál es la iglesia, ¿cierto?, mundial, que tiene a muchas personas ahí entre sus redes, que adora imágenes hasta la actualidad. No es un secreto. De manera que entender, por ejemplo, que las langostas que estábamos hablando de la versión anterior y en un pasaje particular que se menciona que tienen como velo de mujer, cada vez que hablan de mujer en la Biblia, hablan de una iglesia. Por lo tanto, podríamos asociar, ¿cierto?, que estas langostas, que son como un ejército, es un ejército de la iglesia que mantiene a las personas confundidas con el aguijón este de la mentira, que siempre están así como metiendo el veneno de la duda, metiendo el veneno, ¿cierto?, de que si es traición, de que si es, en fin. Probablemente eso podría darnos una imagen tal vez un poco más completa de la realidad física a la que nos estamos enfrentando versus digamos, lo que sucede en segundo plano respecto de lo espiritual, que evidentemente es todo lo que está pasando a nivel cósmico, pero nosotros aquí en nuestra realidad física estamos viendo cómo son las iglesias desviadas las que finalmente están llevando al mundo, las que están tomando decisiones para la mayoría de los seres humanos y que de alguna forma nosotros podemos descifrar fácilmente debido a que gracias al Señor tenemos este sello que nos protege de la confusión. Interesante. No siempre que se hable de una mujer se refiere a una iglesia, se puede referir a varias cosas. En este caso, no se refiere puntualmente a una iglesia o una religión, pero sin duda que puede usar la religión o las religiones para este mismo propósito. No solo religiones, sino que también temas políticos, porque acá vemos que es un ejército demoníaco el que se describe acá, que de entre sus características tiene ahí como pelo de mujer con respecto a que seduce.
hay muchas formas que pueden seducir, ¿cierto? A través de la religión, la política, el poder, el dinero, el tema laboral. Hay muchas maneras en que podrían seducir. Y por otro lado, lo describe como inteligentes también. O sea, saben cómo seducir. Para cada persona, pueden estudiar a la gente incluso. Y es penoso también cómo pasa esto. A veces vemos en estas historias paranormales como a veces las fuerzas demoníacas usan hasta seres queridos para seducir, algo que es delicado, o sea, mostrarte a tu papá fallecido, a un ser querido para decir algo, transmitir algo, o sea, usan ese tipo de astucia para atrapar. Sí, eso. Edwin parece que iba a decir algo. Sí, mira, no sé, yo no lo, ¿cómo se dice? Cuando tú algo espiritual y lo espiritualizas, así como mucho. Porque aquí al final de lo que leíste tú dice, y no dejaron de adorar a los demonios, a imágenes de oro, de plata, de piedra y madera, y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, o sea, hacían, y la gente era muy mala, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones. Fornicaciones se refiere generalmente en la Biblia como a renegar un poco contra Dios o ir en contra de lo establecido por el Señor y sus leyes, ¿no es cierto? Pero dice de que no se arrepintieron, pero si yo soy malo, ¿por qué yo me voy a arrepentir? O sea, yo me podría arrepentir si físicamente siento algún dolor, ¿me entiende? O algo de que me muestre de que yo estoy sufriendo, ¿me entiende? Entonces, como que eh, esos bichos de que te hacen heridas y te hacen doler, yo creo de que realmente duele, pero aún así no me arrepiento. No sé si me explico bien. Claro, sí. Que si no me duele, ¿por qué yo tendría de que arrepentirme si algo espiritual y yo lo puedo, no sé, y aceptarlo o no aceptarlo porque es algo espiritual? Pero si yo siento algo físico que realmente me duele mucho, y más atrás decía de que los hombres deseaban morir y no podían morir. Entonces, yo también creo de que hay algo físico, aparte de algo espiritual. No Es sé si... que una cosa no niega la otra tampoco. Lo espiritual se puede relacionar con lo físico y viceversa. Ahora, por otro lado, no necesariamente me voy a arrepentir porque algo es físico, porque vemos en todo el Nuevo Testamento como personas que eran enemigos de Dios se arrepintieron, no por un dolor físico, sino porque Dios transformó su corazón. Entonces vemos una transformación espiritual, que está relacionada también con lo físico. En otros casos vemos a otros que por enfermedades también pueden llegar al arrepentimiento, o por temas físicos, ¿cierto? Entonces acá estamos hablando de un ejército demoníaco que puede causar dolor como el de un escorpión cuando pica. A veces el dolor espiritual o el dolor interior a veces es más fuerte que el dolor físico, a veces es más terrible. La depresión, la angustia, puede ser aún peor que el dolor físico. Rosita levantó la mano, te escuchamos. Rosita Tello. No le achuntaba al micrófono. Oye, con respecto a lo que dice la Biblia de estos demonios, el escritor trata de mostrarnos algo que él logra divisar, pero en realidad son demonios. O sea, está diciendo que Satanás estaba encadenado, ¿cierto? En el Hades. Y Jesús lo suelta para hacer todos los desmanes que puede hasta lograr capturar a los que más pueda y llevarlos con él al infierno, si ese es el propósito de él. Y lo otro es que me recuerda, no puedo decir dónde específicamente, pero también habla la Biblia de que las mentes de los hombres están embotadas. O sea, no hay capacidad de entender, no hay capacidad de
de comprender, puede que esté todo le estén mostrando a ellos cuánto daño hacen y aún así no entienden. O sea, tenemos al gobernante, un ejemplo mínimo de abuso del gobernante que había en Venezuela. Entonces el tipo estaba matando de hambre a su gente, de enfermedades, tuvo que escapar mucha gente, pero él estaba completamente convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, y el diablo lo tiene cegado. Entonces, eso es una evidencia de que no necesariamente algo te tenga que doler o no doler. Da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo, porque si Juan lo está especificando, que esas personas igual sufrían o sufren, porque nosotros no sabemos si las personas que andan matando en Medio Oriente, estos que están matando ahora mismo a gente en África, ellos no tienen idea que el daño que están haciendo, no logran entenderlo, entonces, y son usados por el diablo para hacer daño. Entonces, Dios tiene maravillosas y especiales maneras de castigar a la humanidad, de castigarnos, porque en cierta medida somos desobedientes. Y creo que Juan está tratando de mostrar quizás cómo fue la tortura que sufrieron también ellos en ese momento, cuando estaban siendo perseguidos después de que Jesús, la iglesia de Hechos no nos muestra todo el dolor que ellos sufrieron, todas las torturas que padecieron, pero nosotros lo sabemos a través de la historia, cómo ellos fueron martirizados. Entonces, quizás él estaba tratando de mostrar algo que reflejara la clase de persona que habían en ese momento. Entonces, llevarlo así como a lo presente, así, o al futuro, no lo sabemos cómo va a ser específicamente. Pero Claro, de que sí, sí en este momento hay tormentas de diferentes maneras, las hay. claro, Y las ha habido desde que Jesús, disculpa, Ignacio, desde que sí, Jesús nació, empezó a revelarse de una manera más fuerte y después ya con su muerte aún fue mayor, pues. claro. Sí, sí, como rescato lo que dices de que el daño y el dolor puede ser multifacético, físico, espiritual, emocional, etc. Todos son parte de esa batalla que usa el enemigo. Última intervención ahora de Ronnie para seguir avanzando con lo otro. Sí, mira, en base a lo mismo que estamos conversando, yo lo veía de la perspectiva que finalmente Satanás, desde el principio, a nivel angelical y todo, él nunca usó la fuerza, digamos, del el daño físico, el daño directo para convencer. Al contrario, él es el rey del engaño. Perdimos el Edén justamente por sus palabras, porque nos hizo creer que podíamos ser como Dios. Siempre nos ha hecho pensar de una manera diferente. Por eso tomaba el punto de que estas langostas tenían aguijón como de escorpión, donde nos meten el veneno para confundirnos justamente y que nosotros hagamos, por ejemplo, no sé, en Medio Oriente los tipos que andan asesinando lo hacen convencidos de que están sirviendo a su Dios. Entonces hay una confusión existencial desde el inicio de la vida humana, ¿cierto? Entonces, ese es un poco lo que quería como tocar, porque efectivamente dentro de todo lo malo que ha podido hacer Satanás, creo que el daño mayor ha sido la confusión respecto de la verdad, que unos dicen que la verdad es esta, otros dicen que la verdad es el bautismo, otros dicen que la verdad es rezarle a la Virgencita. En fin, creo que ese daño es mucho más profundo que el daño físico que eventualmente podemos estar conversando, porque evidentemente las argucias del enemigo es la mentira, es engañarnos respecto de la verdad. Y quería mencionar Ezequiel 2:6 que dice, y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos. Ahí podemos ver cómo menciona el tema del escorpión y además nos habla de que no tengamos miedo de sus palabras, no de sus acciones, sino que las palabras ahí vienen con ese veneno que nos puede confundir y alejar un poco de la verdad. Mira, buen pasaje el que sacaste de Ezequiel. Sí, claro, los escorpiones y serpientes se usan siempre como una representación del mal, del poder espiritual. Bueno, pasemos ahora al interludio que viene después del capítulo siguiente, capítulo 10 de Apocalipsis.
Está aquí, antes de llegar a la séptima trompeta, aparece este interludio que continúa después en el capítulo 11 también. ¿Sí? Para que vayamos a Apocalipsis 10. Entonces aquí en este interludio se presentan dos cosas. Primero un rollo y luego habla de dos testigos en el capítulo siguiente. Primero aquí habla de un rollo. Habla de un ángel que baja del cielo, que tenía un pequeño rollo abierto. Una imagen que también se toma del profeta Ezequiel, capítulo 2. Ahí también a Ezequiel se le da un rollo, se le entrega un rollo para que lo coma. Es muy parecido. Este es un rollo pequeño y está abierto. Y este rollo representa el Evangelio o la palabra de Dios también, que es lo que tiene que anunciar o profetizar Juan. Dice ahí el versículo 2 que el ángel pone un pie en el mar y otro en la tierra. Se muestra como un ángel poderoso, grande, y esto nos habla de la importancia de este mensaje, un mensaje de importancia universal. Por eso que el ángel se ve tan grande y tan grandioso y se para sobre mar y tierra, o sea, quiere abarcarlo todo prácticamente. Ruge como un león. Hay 7 truenos que emiten voces, o sea, nos habla de que su voz tiene autoridad, su voz tiene potencia. Y le dice a Juan que tome el rollo y que lo coma, que esto va a ser amargo en su estómago, pero dulce en su boca. Esto también lo vemos algo muy parecido en Ezequiel capítulo 2 y 3. Es parecido porque también Ezequiel come un rollo que se le entrega que dice que es dulce. Esa es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces Juan se apropia de este mensaje, es dulce para él, pero una vez que lo proclama, trae persecución. Ahí vemos la amargura. ¿Sí? Es dulce para él, pero al ser proclamado trae amarga persecución, oposición, conflictos, problemas. Los cristianos en ese momento estaban siendo perseguidos, encarcelados, asesinados, torturados. Como vimos la semana pasada, hoy también, el año 2005, murieron 4.800 y algo cristianos a causa de su fe, principalmente en el continente de África, de Asia, Europa del Este. Este mensaje es dulce, pero trae amarga persecución, como dice acá. Y le dice el ángel, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, pero aquí dice profetizar acerca de, esto también se puede traducir como profetizar encima de o para muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, o sobre, porque aquí la palabra en griego es epi, que es algo que está encima. O sea, profetiza sobre o para estos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y a qué se refiere con profetizar? Aquí exactamente en griego dice profeteusai, que significa proclamar, vociferar, anunciar. ¿Sí? Viene del verbo profeteia, profetizar, que significa ser un vocero. ¿Sí? Tiene que anunciar un mensaje. Este mensaje que él traga y que es dulce, tiene que ahora anunciarlo. Ahí viene la amargura también. Este mensaje, por eso decimos que es el Evangelio, o la palabra de Dios también, que es lo que se le anuncia o lo que tiene que anunciar a las naciones. Dios dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, en 1 Timoteo 2:4. Este es el mensaje que tiene que proclamar al mundo. Esto está conectado con lo que viene acerca de los dos testigos. Hay una conexión, siguen el mismo interludio. Vamos ahora al capítulo 11 de Apocalipsis. Parte diciendo aquí el capítulo: mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran.
Hay una idea muy parecida en el profeta Ezequiel, capítulo 40, donde también miden ahí un templo. En Zacarías, capítulo 2 también. En Apocalipsis, capítulo 21 también se mide la ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Esto de medir significa delimitar lo que es santo de lo que no es santo. Y a la vez simboliza el cuidado y el conocimiento que Dios tiene de los suyos. Esto es algo equivalente a sellar, como habíamos visto la semana pasada, quienes son sellados por Dios como pueblo. También son medidos. Nótese que aquí habla de medir el templo, el altar y a los que en él adoran. Son medidos. ¿Sí? Es una forma de demarcar lo que es suyo y lo que no lo es. ¿Sí? Aquí con este templo se refiere al lugar donde están a salvo, el lugar santo y el lugar santísimo del templo, donde está presente Dios con los suyos. Y este templo que vemos en el Antiguo Testamento, este templo físico, era figura del templo verdadero. Apunta hacia algo más profundo que eso. Cuando Cristo muere en la cruz, según nos muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51, cuando Jesús muere en la cruz, dice que en ese templo que había en Jerusalén, ese templo físico, ocurre algo con una cortina, ¿se acuerdan? La cortina se rasga, se parte en dos, y se elimina esta separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, que representa la presencia divina, mostrando que ahora hay un acceso directo a la presencia divina, por medio del sacrificio de Cristo. La epístola a los Hebreos habla harto de este tema, profundiza bastante, y ahí hablando de Cristo en el capítulo 9, versículo 11, habla del sentido que tenía este templo en el Antiguo Testamento, que apunta hacia como voy a citar textualmente, dice, hacia un más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Allí es donde explica la epístola a los Hebreos que el templo del Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo y lo representa a él, y en Cristo se completa. Porque Cristo al hacer este sacrificio obtiene para siempre la redención, es decir, todo lo que se hacía en este templo, estos sacrificios animales, ya no tienen una relevancia, porque apuntaban a Jesucristo. Eran sombras, como dice ahí el mismo capítulo 9. Sí. El templo es el pueblo de Dios en todo lugar, como dice Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Le dice a la mujer samaritana que esto de adorar aquí o allá ya no va a ser así, porque ahora los que adoran a Dios lo van a hacer en espíritu y en verdad, no en un lugar específico, como reclamaba esta mujer. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, vosotros, refiriéndose al pueblo de Dios, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Primera de Pedro 2:5 también dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por último, Efesios capítulo 2 también habla de un edificio que somos nosotros, que somos templo santo y morada de Dios. Entonces, esto nos ayuda a entender qué importancia tiene el templo, qué significado tiene el templo, y a qué se refiere aquí con medir el templo. ¿Cuál templo? ¿Sí? Aquí es importante notar que el templo físico de Jerusalén, cuando Juan escribe, este templo ya no existía, ya no estaba, había sido destruido en el año 70 después de Cristo. Las tropas romanas al mando del general Tito invadieron, sitiaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo por completo y a la ciudad también la dejaron devastada.
hasta el día de hoy ese templo quedó destruido. Cuando Juan escribe esto, ya cerca del año 90, 95, ese templo ya no estaba. Importante tomar en cuenta estos datos para entender a qué se refiere acá con el templo que ve Juan, el templo que mide. ¿Sí? Acá usa un lenguaje altamente simbólico. Le dice que el ángel le dice que no mida el patio de afuera del templo, que ha sido entregado a las naciones. Se refiere a quienes no son su pueblo. En el templo de Jerusalén había un patio que se le llamaba el atrio de los gentiles, ¿sí? Que representa a las naciones. Aquí dice que no mida eso, porque simplemente no es parte del pueblo de Dios. Y después también dice ahí el versículo 2 que hollarán la ciudad santa, refiriéndose a Jerusalén, que ya había sido destruida en el año 70 después de Cristo. Sí. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, habla de dos tipos de Jerusalén. Por un lado, habla de la Jerusalén física o literal, que en este momento ya había sido destruida. Y por otro lado, habla de la Jerusalén espiritual. Dice que es una alegoría esto. Y habla de la Jerusalén espiritual como la verdadera Jerusalén, de la cual nosotros somos hijos, los hijos de la promesa. Sí. Estoy dando los versículos para que después los puedan estudiar con calma, porque son hartos y es como harta información que estoy condensando y resumiendo. Por eso lo pueden leer con más calma en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Hebreos capítulo 12 dice una idea muy similar. Habla de que los que creen en Cristo se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 21 también se habla de la ciudad santa y se refiere a esta Jerusalén. Entonces, esta Jerusalén, esta ciudad santa, es donde Dios habita realmente, en los corazones de su pueblo. El templo físico del Antiguo Testamento servía como una figura del templo espiritual, que es Cristo. Y Juan toma toda esta idea, que en ese momento era muy conocida por todos, era algo que conocían los cristianos, los judíos, toda esta idea del templo físico, templo que representa la presencia de Dios con ellos, templo que fue destruido, toma esa misma idea para decir ahora que este templo espiritual, que son ellos, que somos nosotros, también iba a ser hollado. Así como ese templo físico fue hollado en el año 70 después de Cristo por los romanos, fue destruido, fue pisoteado, fueron perseguidos, eso mismo aplica para este templo espiritual que son ustedes, también hollado por las naciones. Yo sé que esto puede ser muy enredado porque hay muchas figuras acá, muchos datos, muchos símbolos también. Pero recuerden que esto va a quedar grabado, así que cualquier cosa después igual se puede ver la grabación o podemos hablarlo más en detalle más adelante. Ronnie. Sí, quería mencionar, o que me quedó dando vuelta, que lo que estamos hablando, ¿cierto? En los dos testigos, capítulo 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Evidentemente ahí es una instrucción o es una información bastante específica respecto del tiempo que eventualmente esta ciudad santa sería hollada por los gentiles, pero ¿a qué se refiere? Bueno, voy para allá, es lo que sigue. Sí, dice ahí el versículo 2, 42 meses, lo cual es equivalente a 1260 días, equivalente también a 3 años y medio, o también en Apocalipsis capítulo 12, el siguiente capítulo,
lo pone también como tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo pone como equivalente. Apocalipsis 12, 6 y 14. ¿Sí? Y dice ahí que en Apocalipsis 12 que esta mujer que tiene al Mesías, que tiene a Jesucristo, mujer que tiene 2 estrellas sobre su cabeza, lo cual representa al pueblo de Dios, dice que esta mujer es perseguida por este dragón, por esta serpiente, y que esta mujer se ve obligada a huir y a refugiarse en el desierto. Se le concede ahí refugio. También por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Ahí está habla de Cristo cuando nace, dice que después de eso este pueblo tiene que huye, es perseguido por ese tiempo. En la cultura judía, este concepto es muy conocido, para nosotros podría ser muy extraño. Pero cuando tú le hablas a un judío de esto, lo entiende muy bien. Cuando tú le hablas de 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días, o tiempos y medio tiempo, un judío te va a entender. Esto en la cultura judía se refiere a la guerra de los macabeos. Sí, esto es una guerra que no está relatada en la Biblia, ocurrió en el tiempo intertestamentario. Es una guerra donde el templo judío fue profanado por 3 años y medio por Antíoco Epífanes, un gobernante seleucida. El templo de Jerusalén fue fue profanado por 3 años y medio por este gobernante desde el año 167 a.C. De ahí viene ese concepto, 3 años y medio, un tiempo de persecución, un tiempo en que fue profanado este templo y que un tiempo que para ellos es algo que representa un periodo terrible. Luego, curiosamente, después de Cristo, en el año 70, cuando el templo de Jerusalén nuevamente es profanado por Tito y por el ejército romano, también este conflicto dura 3 años y medio, desde el año 66 al año 70 después de Cristo, hasta que el templo es destruido por completo. También 3 años y medio. Entonces, este concepto se usa como una forma de referirse a un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de profanación también. Y además es la mitad de 7, entonces hay un montón de símbolos ahí que se unen. No es necesariamente un tiempo cronológico, como lo entendemos nosotros, sino más bien es un tiempo teológico, se llama. Tiempo de persecución, que puede ser extenso o no se refiere a un tiempo específico, ¿sí? Sino un tiempo de persecución. Después los 2 testigos que se describen ahí en el versículo 3, dice que profetizan por 1260 días. También al mismo tiempo. 42 meses, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Ronnie dice aquí en el chat, pero si en la Biblia se nos enseña que en lenguaje profético un día es un año. Un día es un año. O también dice un día 1000 años. ¿A qué debemos esta interpretación, considerando que es un tiempo teológico? El concepto judío que ellos tienen de persecución. Como decían, en el mundo, en la cultura judía, 3 años y medio o 42 meses o 1260 días es un tiempo de persecución. Eso es lo que significa para ellos. Viene de, como decía, de la profanación del templo, tanto por Antíoco como por Tito, y viene también del profeta Daniel. Eso ya es muy extenso, pero Daniel también habla de rangos de tiempo similares para referirse también a eso. Ignacio. Ronnie levantó la mano primero, luego Edwin. Sí, mira, solo para reforzar lo que comentaba en el mensaje, considerando que, cierto, vamos a tomar la Biblia como nuestra guía para guiarnos, ¿cierto? El número 1434 nos dice, conforme el número de días de los 40 días que reconociste la tierra, y veréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, ¿cierto? Ahí lo convierte.
Y luego en Ezequiel 4:6 dice, cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez te llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, si la misma Biblia nos va enseñando cómo interpretar el tiempo de los cuales nos habla, porque de alguna manera miramos, no sé, tal vez personas que son externas a la narrativa bíblica para llevar estos conceptos o estas medidas de tiempo. Bien, lo que tú dices, si me lo podría enviar por interno para revisarlo bien. Si tomamos eso así y lo sacamos de su contexto y lo aplicamos a cada vez que la Biblia habla de años o de tiempo, se nos arma algo muy complicado. Lo podríamos aplicar a la edad de Jesús. Sí, pero es que en este punto estamos hablando del lenguaje profético, considerando que Apocalipsis efectivamente tiene una narrativa profética, y de hecho fue eso una de las como características que logramos reconocer en el primer capítulo del estudio, que tenía una narrativa profética, y en base a eso entendemos que, claro, no cada vez que hablan de tiempo nosotros vamos a usar esta metodología de medida. Exacto, ya, bien, ese punto quería aclarar, sí. No se puede aplicar a cualquier tiempo, ¿cierto? Bien. Y con respecto a cómo interpretamos la Biblia con la misma Biblia, en el profeta Daniel, capítulo 7 en adelante, de ahí sale esta forma de usar los números. No me meto ahí porque eso es muy largo y muy complejo de explicar, pero de ahí viene principalmente. Ahí también Daniel habla de rangos semejantes de tiempo, de 1290 días, habla también del juicio sobre Nabucodonosor, que fue en 7 tiempos, dice ahí, 7 tiempos. Esto es la mitad de 7 tiempos. Entonces, vemos conceptos muy similares ahí. Que si alguien quiere profundizar en eso, podemos hablarlo en otro momento o por interno. Pero de ahí concluimos, en el fondo, de que esto se refiere a un tiempo de persecución. No necesariamente que dura exactamente 3 años y medio, porque no es un tiempo cronológico, sino que un tiempo teológico. Edwin, ¿qué iba a decir? Justamente en Daniel se explica explícitamente que cada tiempo dura, o sea, de que una semana, dice, 70 semanas están profetizadas sobre la casa de Israel, y le explica de la semana tanto a la otra, y después explica y dice, cada semana equivale a 7 años, y lo dice, hasta que muera Jesús y venga la redención. Y si tú multiplicas desde el tiempo de que se profetizó Daniel hasta la muerte de Jesús, creo que son 490 y tantos años, que coincide exactamente con la semana 69, creo. Es la que... Entonces ahí explica que los tiempos y medios tiempos son 7 años. Y lo dice, súper claro. Entonces eso es lo que trato de entender de Johnny, o sea, De Ronnie. claro, es que Johnny. es sacar otros cálculos de otros lados, y ahí en las 70 semanas están como muy bien explicados. Ya, bien, gracias Edwin. Eso se llama dispensacionalismo. Esa es la interpretación dispensacionalista. La semana pasada hablé algo del dispensacionalismo. El dispensacionalismo saca de acá de Daniel capítulo 9 esta profecía para hablar de años específicos y todo. Hay algunos detalles que hay que considerar porque la interpretación dispensacionalista no es muy buena. Tiene varios defectos que ahora por tiempo no podría abordar. Pero, por ejemplo, ahí Daniel dice 77, literalmente en hebreo. No habla de años específicos, dice 77. Esos 77 son 10 jubileos, ¿sí? Algo que podemos profundizar en otro momento, pero Daniel no habla de que
de 7 años, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un cálculo ahí que es ajeno a esta profecía. De ahí se sacan cálculos exactos para decir que son 3 años y medio de tribulación, no, perdón, 3 años y medio de, Disculpa, pero, sí, de tribulación exacta y todo eso. Sí, disculpa, pero Daniel da el inicio de cuando se empiezan y a contar. sí, Sí, pues, da el inicio y da sí. la... Entonces, si tú partes en esa fecha, te calza exactamente, matemáticamente. No te calza exactamente, porque el dispensacionalismo considera a partir de Nehemías el conteo. Cuando hay en la profecía de Daniel, el conteo parte de antes, parte de la caída de Babilonia. Entonces, si tú tratas de meter una cronología acá exacta, no te va a calzar. Sí, es importante que en esa cronología dice algunas cosas que son importantes. Habla, por ejemplo, de la venida del Mesías, eso sí, es clarísimo. Después habla de que va a cesar el sacrificio, de que el Mesías iba a morir también. Sí, dice algunos datos que son bien interesantes. Pero si tú tratas de meter una cronología exacta de 490 años, no te funciona y no calzan los años. Y la construcción del segundo templo, cuando se firma la carta, desde ahí lo dice Daniel, eso está fechado. Sí, pues, sí. Eso era lo que me refería, de que eso está como fechado, dice desde la construcción del segundo templo, ¿no es cierto? Y Claro. sale la carta, me parece, de un rey, y eso tiene fecha. Desde ahí se empieza como a contar esos días, o bueno, esos años en realidad. Mira, creo que sería Adelante. muy bueno, tengo un documento muy cortito que desmenuza esta profecía de Daniel desde otra perspectiva no dispensacionalista y que habla un poco del dispensacionalismo. A los que estén interesados ahí se los puedo enviar por interno para que puedan revisar ahí también eso. Porque es un tema que da para largo, muy para largo. Rosita Tello levantó la mano, última intervención para continuar y después terminar. Oye, cuando Daniel habla del Mesías, habla de Ciro, que él iba a ser el que iba a reconstruir el templo en ese momento. O sea, también tenemos que poner las cosas en el contexto, porque si no vamos a pensar, como dices tú, los dispensacionales, los que crearon o pensaron en la dispensación, pusieron todas estas cosas, pero en realidad el Mesías en ese momento, y que todos se sorprenden de que una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel se llamara Mesías. Eso quería Claro. decir. Interesante. Tiene un doble cumplimiento. Por un lado, el Mesías, ese Mesías, pero también el Mesías futuro. Bueno, es un tema que da para largo. Ahí por interno podemos conversarlo. Y para continuar, nos queda poco tiempo. Después acá habla de 2 testigos que profetizan también por 1260 días, mismo tiempo, 3 años y medio, etc. Dentro de las diversas interpretaciones que hay acá, la dispensacionalista por un lado, o la interpretación más de consenso, podemos ver acá que lo más sensato es ver esto como una parábola que representa a toda la iglesia proclamando el evangelio, que se dirige al mundo también. Y esto lo vemos, ¿por qué 2 testigos? ¿De dónde sale esta parábola? Por un lado, Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2. Los apóstoles en varias ocasiones también van de 2 en 2. En Israel todo veredicto se confirma con el testimonio de 2 o 3 testigos. Y también dice acá que estos testigos son 2 olivos y 2 candelabros, algo que saca del profeta Zacarías, capítulo 4, donde ahí explica que en la visión que tiene el profeta Zacarías, ve un candelabro con un depósito que le da continuo aceite para que alumbre. Ahí mismo se le explica que esto es la palabra de Dios,
representa al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que es lo que proclama la iglesia o el pueblo de Dios. Habla de 2 olivos también en esta profecía de Zacarías, en ese momento, que eran 2 ungidos que servían al Señor. Por un lado se refería a Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, el gobernante de Israel de ese momento, que ellos representaban al pueblo de Dios. Aquí lo toma en el Nuevo Testamento para usar algo similar. Estos 2 olivos y 2 candelabros es la iglesia o el pueblo de Dios completo, con la palabra y el Espíritu Santo que alumbra. Están vestidos de cilicio, dice ahí, que representa luto y arrepentimiento por el llamado que hacen por su mensaje. Dice ahí en el versículo 5 que de su boca sale fuego. Esto es porque hablan con el poder del Espíritu Santo, que en Apocalipsis capítulo 4 está simbolizado como 7 antorchas de fuego. El profeta Jeremías también dice, Jeremías 5:14, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces ahí vemos cómo es la palabra de Dios, es este fuego que sale de su boca, con poder. Además dice que en el versículo 6 ellos tienen poder para hacer que no llueva, por un lado, y esto nos recuerda mucho al profeta Elías, que él, por medio de su oración, hizo que por 3 años y medio no lloviera, para llamar al arrepentimiento. En Santiago capítulo 5 nos habla también del poder de la oración de Elías, para decir que la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Ellos tienen ese poder de la oración. También dice que tienen el poder para convertir agua en sangre y traer plagas, lo cual nos recuerda a Moisés, quien en su tiempo hizo también esto para anunciar juicio y llamar al arrepentimiento. ¿Sí? Y nos habla también del poder de la oración. Recordemos que la iglesia tiene las llaves del reino, como dice Mateo capítulo 16 y capítulo 18. Entonces ahí vemos este poder que es entregado a estos 2 testigos, que al terminar su testimonio, dice el versículo 7, que la bestia los mata. Jesús dice en Mateo capítulo 24, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? La bestia mata a estos testigos, el anticristo, y que sus cadáveres se ven ahí expuestos, dice también. Pero dice después el versículo 11, que resucitan. Estos testigos resucitan por el poder de Cristo que resucitó de la muerte. Y dice también que cuando Él venga, los muertos van a resucitar. Ahí primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que cuando Él descienda con voz de trompeta, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán. Luego aquí con respecto a estos 2 testigos dice que suben al cielo y que todos los ven. Esto es similar a lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos resucitan y los que quedamos seremos transformados y llevados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, dice primera de Corintios 15, al sonido de la final trompeta, los muertos resucitarán. Luego dice que viene un gran terremoto, que una 10ª parte de la ciudad se cae, que mueren 7.000 y el resto se llena de terror y que dan gloria a Dios. Y aquí viene la 7ª y final trompeta, que es la consumación, hasta acá, de estas 7 trompetas. Similar al 7º sello, similar a la 7ª copa, hablan también del fin, hablan de la consumación, pero agregando detalles diferentes. Ahí dice que hay voces en el cielo, diciendo el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice ahí que los 24 ancianos se postran y adoran. Y que del cielo se abre el cielo, se ve el templo de Dios, el arca del pacto, que es la presencia de Dios mismo y la comunión plena con Dios.
Comentarios, dudas. Yo tengo hartas dudas en realidad, Ignacio. Hartas. Y discúlpame de que sea como sincero, pero lo tengo que decir. Está Yo, bien, bien. yo creo que si la Biblia no dice algo, yo no tengo por qué creer que son ovnis. Porque yo te puedo decir, oye, esos dos testigos son extraterrestres. ¿Y por qué? Bueno, mira, porque en Daniel, entonces, te saco fuera de contexto un libro que, como decía Ronnie, es profético. Y lo mezclo con cosas que yo creo, pienso y siento. Entonces, si la Biblia no te lo dice, o lo entiendo literalmente, o no lo saco de contexto. ¿Por qué yo voy a suponer que esos dos testigos en la iglesia, sí, porque Dios, porque el Señor envió a dos testigos antes, es quien a predicar el evangelio, está completamente fuera de contexto? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, en dar una opinión en que si la Biblia no te lo dice, no te lo dice. ¿Me entiendes? O lo entiendo literal, que es como lo dice, o no invento de que son ovnis. Disculpa de que sea medio duro, pero o sea, yo lo siento así, porque mira, si tú me hablas de la cruz y que el Señor murió y que eso fue profetizado hace más de 2000 años atrás, no, 4000 años atrás, es literal. El Señor murió en una cruz, nació en Belén. Todo es literal, no es inventado, eso es lo que me refiero. ¿Entiendes? Entonces, como sacar fuera un poquito de contexto un libro y mezclarlo con los dos testigos y eso es como, es peligroso, porque me puede llevar a equivocar. Gracias, Edwin. ¿Puedo hacer Gracias una pregunta? gracias por tu opinión, Edwin. Y está bien que seas sincero, si estamos aquí para aprender. Y eso nos ayuda a ver también diferentes perspectivas, porque acá no todos vamos a entender exactamente lo mismo. Estamos aquí justamente para eso. Ahora, lo que yo te decía, todo lo que expliqué, es bien complicado, lo sé, está largo, y creo que requiere mucho tiempo de poder explicar. No se trata tampoco de sacar de contexto, sino que de entender la Biblia en su mismo contexto general. Sí, quiero hacer una pregunta. Estos dos testigos no son la iglesia porque Jesús manda a los discípulos de dos en dos. Esa no es la razón. Hay varias razones. La expliqué en resumen. Sí, Víctor. Sí, mira, la pregunta que quiero hacer es la siguiente, porque me surge la duda si responde esto también a una teoría del dispensacionalismo, no sé si lo dije bien, si responde cuando hablamos, porque históricamente en las iglesias se enseñaba y se decía que estos dos testigos correspondían físicamente a la resurrección, mencionaban a Elías históricamente. Y por las cualidades que se señalan, históricamente se mencionaba también a Moisés. Y se, Sí. tenía, y se tenía como de alguna forma en distintos tipos de iglesias, se enseñaba de esa manera. Entonces mi pregunta es si esta también corresponde a una teoría del dispensacionalismo y entra también en esa categoría. Sí, justamente dentro del dispensacionalismo hay algunos teólogos que son un poco más radicales, van un poquito más allá y dicen que estos dos testigos son exactamente Elías y Moisés. Ahora, uno de los teólogos dispensacionalistas como más connotados, que es Charles Ryrie, él es un poco más cauto y dice, reconoce que hay varios que dicen que esto pueden ser Moisés y Elías, pero él dice, es mejor no suponer eso. Porque como no lo dice directamente, aquí hace referencia, sí, evidentemente a cosas que tienen que ver con Elías y otras con Moisés, pero habla de algo más amplio. Entonces, Ryrie es honesto en decir eso. Claro, acá está lleno de símbolos, o sea,
Apocalipsis es un libro plagadísimo de símbolos. Muestra a Jesucristo como un cordero que tiene 7 ojos, que tiene 7 cuernos. En ninguna parte de Apocalipsis dice que los cuernos representan su poder, pero si revisamos el resto de la Biblia, vemos que en toda la Biblia los cuernos representan poder. Bueno, ahí está. Apocalipsis está enmarcado dentro de una cultura bíblica donde se conocen estos simbolismos. Aquí, por ejemplo, cuando habla de los 2 testigos, lo relaciona directamente con la profecía de Zacarías, donde habla de 2 olivos y de un candelabro. Y ahí mismo Zacarías, si leemos al profeta, dice que estos 2 olivos eran 2 líderes de Israel que representan a todo Israel. Por un lado Josué y por otro lado Zorobabel. Ya tenemos un elemento que nos dice mucho también. Estos 2 olivos son representativos de todo su pueblo. Por otro lado, lo que sale de su boca. O sea, la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es como fuego que sale de la boca de los profetas y de quienes la proclaman. Ahí tenemos otro elemento también que nos ayuda a entender esto. Ahora, si estos son 2 testigos y solamente 2 testigos y nada más, también podría ser, ¿sí? Pero al menos el consenso y la interpretación que tiene más pros y menos contras, que no me da el tiempo aquí para analizar todos esos pros y esos contras, pero la que tiene más pros y menos contras es de que estos 2 testigos se refiere a la iglesia, al Nuevo Testamento, que proclama esa palabra y que estos testigos son asesinados porque la iglesia es constantemente perseguida, asesinada, pero al final nos dice antes de la 7ª trompeta que estos testigos van a resucitar, porque los cristianos van a resucitar. Eso lo dice muchas veces el Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios va a resucitar. Y lo vemos acá también. Así que eso, si tienen, yo sé que pueden surgir muchas dudas de esto, pero en otro espacio podemos hablarlo con mucho más tiempo, más calma, y ahí podemos enviarnos textos, libros y cosas así. Ronnie, iba a decir algo. Sí, más o menos sumarme un poco a lo que estabas comentando respecto de la interpretación de que estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, particularmente desde la parte simbólica justamente de la profecía de Apocalipsis. Porque si, por ejemplo, pensamos en que son personas que, no sé, son que Moisés, que Elías, que hay otras que he leído por ahí que dice que es Enoc y Elías, porque ninguno de los 2 vio muerte derechamente. Sí, Pero claro, ahí nosotros empezamos a discutir quiénes son, por qué sí, por qué no. Sin embargo, cuando entendemos que, por ejemplo, son el Antiguo y el Nuevo Testamento como los testigos de Dios y leemos el pasaje, por ejemplo, que cuando dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, evidentemente la verdad del Señor es así. La Biblia tiene ese poder, se defiende a sí misma. De manera que cuando, como dices tú, cuando entendemos el simbolismo, y tal vez aquí podríamos, no sé si es que es posible, hacer como un diccionario más o menos de los simbolismos, o de cómo podrían, o a lo que podría estar refiriéndose, tal vez sea más fácil la comprensión. Pero si uno lo ve desde esa perspectiva y lee el pasaje, entendiendo que eventualmente son, que es la palabra de Dios entregada en la antigüedad y actualmente, cobra mucho más sentido. Tiene mucha más lógica cada una de las palabras que salen acá, porque claro, murieron. ¿Por qué? Porque evidentemente el mundo los ha rechazado. De hecho dice, el mundo se alegra cuando mueren. Y finalmente el espíritu nuevamente es infundido en ellos, resucitan y todos tienen reacción al respecto. De manera que es como, claro, es un poco complejo porque no sabemos hasta qué punto tenemos que interpretarlo como algo simbólico y algo físico, como lo que también hablábamos o lo que discutíamos con Edwin, que claro, ¿dónde está ese límite? Y yo creo que justamente, y ahí lo que quería comentar, es que en la Biblia, cuando nosotros tenemos alguna duda, la Biblia se explica sola. No nos enredemos, no especulemos, sino que vayamos a la Biblia. De hecho, en una parte también dice que Juan, ¿cierto?, se come este rollo, o el librito pequeño según la Reina Valera, y claro, comerse, en este caso el libro, es estudiar, es meterse, escudriñar. Y claro, si tenemos dudas, ok, no sé, yo estoy haciendo una tarea así como en paralelo, que es como todas las dudas que estoy teniendo las estoy tratando de buscar en la Biblia,
para que sea ella misma la que me responda. He aprendido un montón, de verdad que aprendí un montón. Y las dudas que pueda ir teniendo, obviamente las voy a como tratar de compartir acá. Pero el llamado es que seamos cautos, ¿cierto?, en lo que nosotros vamos a decir y que cuando tengamos dudas, basémonos en esto. Aquí está la Súper. verdad, no en nosotros. Buenísimo. Buenísimo, gracias Ronnie. Y justamente este ejercicio, incluso las diferencias de opinión, nos ayudan a estudiar. Eso es buenísimo. Me ayudan a mí mismo a tratar de buscar o de poner a prueba lo que yo mismo había entendido o me habían enseñado hasta acá. Tiara levantó la mano. Sí, en relación al tema como de los ejemplos, de simbolismo, igual es importante decir sí, o sea, todo tiene que tener una referencia bíblica, pero igual también es importante considerar que muchos ejemplos también tienen relación con contextos, con lugares, con culturas me refiero. Por ejemplo, las mismas parábolas que Jesús usaba no solamente hacían relación, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento, sino que Jesús usaba ejemplos del mismo contexto, de la misma cultura judía, para poder explicar también ciertas cosas. Entonces, por eso también es súper importante hacer este ejercicio, obviamente, principalmente la Biblia, nuestra fuente, ¿no es cierto?, principal de toda verdad, pero podemos apoyarnos plenamente en ciertos comentarios bíblicos y todo que nos van a ayudar a entender contexto histórico, para entender cómo era la vida, para entender, no sé, pues, por ejemplo, a veces en una parábola se usa el ejemplo de una fuente, y podemos entender que se usa ese ejemplo porque contextualmente en ese momento la gente iba siempre a una fuente a sacar agua, a un pozo, perdón. Entonces igual es importante considerar eso, que los simbolismos sí tienen relación plenamente con la Biblia, pero también se usan simbolismos para que las personas en ese contexto entiendan el pasaje. Las personas que están leyendo, o sea, las personas de ese momento específico entiendan. Entonces, en este caso, Apocalipsis fue escrito en un tiempo específico donde van a haber simbolismos también relacionados a ese tiempo específico, porque también ese rollo, ese libro, Apocalipsis, tenía que ser entendido por las personas de ese momento. Entonces, también hay que considerar eso. Creo que es importante. Bueno. Ignacio, Muchas gracias. A lo que yo apuntaba era que, a lo que yo apuntaba en el fondo es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando alguien me dice algo, yo no te tengo por qué creer a ti o tú a mí, sino de que yo le tengo que creer a la Biblia. Sí. Entonces, si no me queda algo claro, Dios dice, escudriña las Escrituras. Y ahí está la verdad. Entonces, es un juego de que Dios nos desafía en el fondo a leer la Biblia, no a creerle al dispensacionalismo. Bueno, es súper larga esa palabra y hay muchas tendencias y en YouTube tienen millones. Sí. Entonces, claro, yo no les creo mucho, pero sí yo puedo entender una tendencia de que se diga, mira, existe esta tendencia, esta otra, y yo la estudio. ¿Me entiendes? Pero no decir ser categórico, porque si la Biblia no lo dice, es porque no lo dice y estoy llamado a estudiar eso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro, eso era a lo que me refiero, ser muy enfático en algo que no está claro, siento de que no es bueno. Eso, en el fondo, bueno. Bien, gracias Edwin. Quiero decir algo cortito. Ahí estoy de acuerdo con Edwin, pero a la vez discrepo un poco en ese sentido de que es importante, obviamente la Biblia se explica por sí misma, pero la Biblia es escrita en un contexto, dentro de una cultura que también hay que entender y conocer para poder entender mejor la Biblia. Creo que eso también es importante. Eso. Bueno, gracias. Algo de eso explicamos también cuando hablamos de las cartas, del mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia tenía un contexto que ayuda a entender mucho mejor lo que decía ese mensaje. Termino con una pregunta para pensarla.
Las trompetas muestran que Dios responde a las oraciones, como vimos hoy día, según sus tiempos y propósitos. ¿Cómo impacta tu vida saber que Dios escucha y responde con justicia, aún en medio de procesos dolorosos? ¿Cómo impacta tu vida saber que Dios escucha y responde con justicia, aún en medio de procesos dolorosos? La iglesia en los tiempos de Juan estaba siendo terriblemente perseguida. Hoy día muchos cristianos en el mundo también, quizás nosotros no estamos pasando una persecución de muerte, pero sí tenemos nuestros problemas. Esto nos ayuda a pensar y a entender cómo Dios escucha nuestras oraciones. Y de acuerdo a sus tiempos, Él también hace justicia y responde. Así que, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estaba buena la conversación. Podríamos seguir, pero ya se nos hizo tarde, así que cerramos con una oración. Que independiente de nuestras diferencias que podamos tener, creemos en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por hacer del camino a través de la muerte un paso de esperanza y gloria, debido a tu resurrección. Crea en nuestros corazones el gozo y la esperanza de tu victoria sobre la muerte. Amén. Amén. Eso. Muchas Amén. gracias por venir, gracias por participar, Chao. gracias por sus diferencias de opinión también. Un abrazo a todos y Chao, buenas noches. que vengan muy buenas semanas. Chao. Buenas gracias. Chao. Descansen, adiós. Chao. Chao, que Dios los bendiga. Listo, nos vemos.